14 de esta mañana, 20 de junio, Día de la Bandera, día especial, programa especial de buenas ideas, porque estamos tratando de conocer un poco más sobre esta fecha patria, conocer un poco más sobre Belgrano, conocer un poco más, y por qué no, hoy también un día especial en el cual tenemos a nuestra querida María Cristina. Ella allí, nuestra educadora mater, no sé si importa, de buenas ideas también. Hola María Cristina, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Alejandro? Soy el alma mater, ¿no? Es el alma mater de la educación en buenas ideas. La Pachamama. No, la Pachamama, está buenísimo. Bueno, ahí al fondo vemos la bandera argentina. ¿Cómo andás, sí, María Cristina? Bueno, muy bien, la verdad que un día especial para Rosario, por tantos motivos, sobre todo, bueno, por la creación de la bandera, que ya sabemos que es el 27 de febrero, pero el 20 de junio tiene mucho significado también por el tema del monumento y obviamente por la figura de Belgrano, que es realmente una figura maravillosa. Y a mí personalmente no podía dejar de pensar en Belgrano Educador, que es algo que no es tan conocido, pero más allá de su amor por las escuelas, pero que tenía una visión respecto de la educación tan importante que bueno, que es bueno señalarlo. Está bueno esto lo que vos estás diciendo, porque reconozco que desconocía eso yo. Siempre, viste que tenemos esta cuestión tan como nos han enseñado. San Martín cruzó los Andes. Belgrano creó la bandera. Sarmiento creó escuelas, ¿viste? Roca mató a los indios. O sea, tenemos ciertas cuestiones como nos han enseñado la historia, lamentablemente. No, de hecho, cuando nos enseñaban historia no decía que Roca había matado a los indios. Bueno, esto lo digo claro, yo. Esa era justamente la parte que obviaban. Bueno, sí. Bueno, entonces Roca y la campaña del desierto. Para decirlo mejor. Dije, wow, qué currícula la de Ale. Pero digo, esta parte educadora de Belgrano, creo, como vos dijiste, que es totalmente desconocida. Sí, la verdad que no es algo, es verdad que la historia, digamos, siempre ha buscado este estereotipo, ¿no? También era algo muy propio de la época. Nosotros le debemos a Mitre, rescatar a Belgrano del olvido, porque ciertamente es gracias a Mitre que nosotros lo recuperamos en la historia, digamos. Fue Mitre el que se ocupó de escribir la historia de Belgrano y rescatar el tema de la creación de la bandera, que era algo que sinceramente había quedado en el olvido de la historia de ese tiempo, y bueno, y a partir de ahí queda este mito de Belgrano y la bandera. Pero cuando uno lee sus escritos, uno ve realmente que fue un gran intelectual, un intelectual de gran valor, que estuvo muy, imbuido de las ideas de la Ilustración de su tiempo. Tuvo el privilegio de estar en España estudiando en la Universidad de Salamanca en el momento del hervidero de todas esas ideas de libertad, de igualdad, estas ideas que tenían que ver con la doctrina de la soberanía política del pueblo y no en el rey. Entonces eso en ese momento eran ideas muy provocadoras, ¿no? Y además conocer toda esta apertura hacia la libertad y hacia el comercio y hacia la industria. Por eso él va a hacer tanto hincapié en la educación y en lo que, salvando el anacronismo, ¿no?, de lo que voy a decir, en lo que sería hoy la educación técnica. Y también la educación de las niñas, es algo que no era prioritario en ese momento y no lo ha sido a lo largo de la historia. Hoy también es un tema la educación de las niñas en algunos lugares. Y él hablaba justamente de la necesidad de educar a las que un día iban a ser madres, decía él, ¿no? Y bueno, y hablaba de enseñarle, de que hubiera escuelas para las niñas, que aprendieran a leer, a escribir, y los valores, y también, los oficios propios de la época, ¿no? La costura, el bordado, ¿no? En clave de su época. Pero es muy interesante ver el impulso que él da, y de hecho cuando él gana un premio por las batallas de Salta y Tucumán, lo dona justamente para la construcción de 3 escuelas. Él creía
que la escuela debía ser, la escuela primaria debía ser gratuita y obligatoria para todos los niños del reino, decía, ¿sí? Porque obviamente no lo era y era un privilegio. Entonces él hablaba de eso, ¿no? De que esa educación gratuita y obligatoria iba a sacar a los jóvenes del vicio, pero también a la prosperidad de la nación. Y bueno, todo lo que escribe en las memorias del consulado, el consulado de comercio, tienen que ver con eso, ¿no? Hasta hace reglamentos para las escuelas que iba a fundar. De manera que sí, que tiene una perspectiva muy moderna para su época, cuando habla justamente de esto, ¿no? De una escuela de comercio. Él dice que el comercio no es nada más que comprar y vender, y eso te da una perspectiva, ¿no? Cuando habla de favorecer también las industrias, ¿no? La escuela de náutica, para favorecer justamente el intercambio y la entrada de los buques a puerto, todo lo que tenía que ver con el comercio y con el crecimiento de la nación. Las escuelas agrícolas. Él era un fisiócrata, una persona que creía en la agricultura y en la explotación de los recursos del campo, y decía que eso requería de un arte y de un conocimiento específico. Entonces creía que había que enseñar todo eso, y de hecho es lo que impulsa a través de la Fundación de Escuelas Agrícolas, como te decía antes, la Escuela de Comercio y Náutica, una academia de geometría y dibujo. Uno dice, ¿qué será eso? ¿Era para el arte? Bueno, no era solo para el arte, eso era para pensar, poder tener cartógrafos y poder tener también lo que hoy sería el dibujo técnico, ¿no? Alguien que pudiera dibujar adecuadamente, no sé, desde el plano de un edificio hasta la maqueta para un zapato en una curtiembre. Claro. Eso es algo, y pelea un montón con la corona para que le manden dinero para eso, y hay que explicarlo muchas veces para qué quiere esta escuela de dibujo. Y realmente, bueno, es una necesidad en una época en donde tenemos que pensar que no tenían los instrumentos que hoy nosotros tenemos. Entonces, bueno, el dibujo y la precisión era muy importante para la industria, para la cartografía, para montones de áreas de la vida productiva de un país. ¿Por qué Rosario para enarbolar la bandera? Bueno, porque Rosario era un lugar estratégico en ese momento. Pensemos que Montevideo era el lugar donde estaba concentrado la flota, y era el lugar de anclaje de la estación naval de Montevideo, de las tropas españolas. Y bueno, el peligro era que entraran por el río Paraná, y entonces se decide poner estas baterías en este lugar estratégico, precisamente por eso, para detener el avance hacia el norte, ¿no? Entonces, además él tenía ya un lazo con Rosario, porque él era muy amigo de Vicente Estanislao Echeverría, Anastasio, pero siempre digo mal el nombre, Vicente Anastasio Echeverría. No se va a enterar. No se va a ofender. Siempre lo rebautizo. O sea, que en una de las escuelas que trabajo, la escuela primaria, lleva ese nombre, ¿no? Así que siempre que entro y veo la placa me acuerdo de este señor que era amigo de Belgrano, que le pone mal el nombre, que había estado en el Cabildo Abierto del 22 de mayo, y su hermana vivía acá en Rosario, estaba casada, eran hermanos que habían quedado huérfanos y que uno se lo llevó un tío, a ella la crió otro amigo, y se casó con un señor de apellido Vidal. Estaban muy bien, y ellos eran amigos de Belgrano, pero sobre todo Belgrano era muy amigo de este Vicente Echeverría, y tenían este ideal de la independencia. Un personaje muy interesante, Echeverría. Y entonces él viene y se hospeda aquí en Rosario, y aquí se produce esto, y la hermana de Echeverría es la que hace la bandera que va a enarbolar
Belgrano el 27 de febrero. Bandera que no era, a ver, corregime, no era la bandera que conocemos hoy. No, y hay ríos de tinta escritos sobre cómo era la bandera. Escribamos un poco más. Bueno, algunos dicen que eran de rayas verticales, otros decían que era blanca, celeste y blanca, es decir, al revés de lo que tenemos hoy. Otros, tal vez una de las versiones más acertadas es que era, sí, mitad celeste y mitad blanca, horizontal. Y bueno, esa bandera se perdió. Algunos dicen que se la llevó al norte y luego la hace jurar en Jujuy, aunque esa es otra bandera. Pero bueno, hay toda una leyenda con eso. Pero más allá de cómo estaba, bueno, él tomó los colores de la escarapela. Por eso luego, digamos, la bandera que tenemos con esta disposición tiene que ver con eso. Belgrano era muy católico y entonces siempre dice, bueno, ¿por qué los colores? Él dice en sus escritos que es por el manto de la Virgen y por los colores de la escarapela. Aunque por supuesto también hay historiadores que dicen, no, fue un guiño a los Borbones, porque el color de los Borbones, la Real Orden de Carlos III, es exactamente como los colores de nuestra bandera. No sé si han visto uno de los cuadros de Goya tan famosos, donde está toda la familia real, y entonces tienen su banda atravesada, ¿no? Que uno dice, pero tiene la bandera argentina, como el abanderado, pero siempre se lo muestran a los chicos para que, sobre todo los chiquitos, dicen, pero era argentino, tiene claro. No, es la Real Orden de Carlos III. Y bueno, puede que haya tenido también este doble sentido de decir, bueno, por las dudas me cubro y estos colores tienen que ver con eso, pero lo que sí es cierto es que él era un hombre de mucha fe y por eso también hace jurar bueno, la devoción a la Virgen cuando la presentan la bandera en Jujuy. Así que bueno, todo eso está en los colores de la bandera, ¿no? Y es cierto que también los colores del consulado era el color celeste, y el celeste y blanco también estaban en el escudo de Buenos Aires. Así que bueno, hay todo un montón de coincidencias acerca de eso. Y este hecho de que la bandera no se encuentre, no se haya conservado, quizás que él se la haya llevado al norte, también tiene que ver con esta oposición de Buenos Aires ante este hecho, y entonces en lugar de dejar y decir, bueno, llévenla a Buenos Aires o qué sé yo, él dijo, me la llevo antes de que la destruyan. Sí, probablemente, además porque Rivadavia, digamos, fue muy explícito y no quería para nada eso, o sea, él no tenía permiso para eso y le ordenan destruirla y él no lo hace. Entonces por eso decía que después Mitre recupera esto, porque es cierto que luego pasó el tiempo, hubo más campañas militares, bueno, finalmente Belgrano muere en 1820 y este tema de la bandera queda como en el olvido. Por eso digo que en este caso Mitre recuperó esta historia de la bandera y bueno, es lo que ha pasado en la historia y ha convertido a Belgrano en este ícono, pero a veces un poco soslayando su actuación en el resto de la vida política, ¿no? Pero bueno, también es importante que tengamos, yo digo, mitos fundacionales en un país tan joven que no tiene, digamos, como tienen los europeos la Edad Media y todo eso. Bueno, las figuras arquetípicas cumplieron un rol en la construcción de la nacionalidad y no está mal que así sea, ¿no? Sobre todo porque después con el tiempo uno los va estudiando y va admirando su humanidad, ¿no? Su condición humana, que también, por supuesto, tuvo muchas cosas positivas más allá del bronce, como se dice. Para terminar, María Cristina, ¿está cambiando un poco la manera en que enseñamos la historia? Yo entiendo que a un chico de primaria no le podemos plantear los problemas familiares, quizás ni los económicos, qué sé yo, de muchos de estos hombres que fueron parte de la conformación de nuestro país como un
un país independiente, pero digo, luego en la secundaria se está estudiando una historia mucho más cercana a los hombres de carne y hueso que al bronce. Bueno, en la historia hemos pasado de la figurita del Villiquen a hacerle decir a los próceres cosas que no dijeron. Y por eso yo siempre digo que la historia en los últimos años y en muchos momentos de nuestra historia, ¿sí?, ha sido un poco bastardeada por la política. Entonces, según la época del manual de historia que veamos, vamos a encontrar que los próceres son denostados, aborrecidos o idolatrados. Lo que creo es que para eso estamos los historiadores y es importante conservar la memoria de los hechos, ¿no? Como siempre digo, la historia es lo que es y nosotros tenemos que ser fieles a eso. Las interpretaciones de la historia más reciente al respecto de nuestros próceres, de los hechos de la historia, sobre todo de los personajes, siempre sirve alguna ideología, y creo que eso sí falta a la verdad. Yo no podría decir, por ejemplo, que Belgrano era, no sé, ni liberal, ni de determinada ideología, como a veces se lo trata de poner, lo mismo que San Martín. Bueno, fue un fisiócrata, sí, fue un hombre de su tiempo y entonces uno tiene que leerlo. Siempre digo, eso le digo también a los alumnos de los mayores, hay que leerlo, está publicado, vos podés buscar en la biblioteca o en internet, Memorias del Consulado, y ahí vas a ver qué es lo que pensaba. Y lo mismo puedo decir del resto de los próceres, ¿no? Entonces es importante tener eso y transmitir, bueno, que cada hombre de los que estudiamos fue, digamos, parte de su tiempo. Entonces su matriz de pensamiento tiene que ver con ese tiempo. Como si uno dijera, bueno, eran malos porque tenían esclavos. No, es que la esclavitud era un fenómeno de la época. Afortunadamente, qué sé yo, vino a la asamblea del año 13 y eso se terminó, tal vez antes que en muchos lugares del mundo. Pero ¿qué quiero decir con esto? Que bueno, que la matriz y el contexto en el que vivieron hacía que pensaran de cierta manera. Por eso nosotros no podemos ni juzgarlos ni hacerles decir cosas que hoy pueden ser buenas o malas según nuestra ideología del presente. Ser fieles a una historia, ¿no? Esto creo que es lo que a veces nos cuesta, y siempre tenemos una mirada interpretativa y, como vos decís, le queremos hacer decir a las personas y a los hechos lo que nos viene bien. María Cristina, gracias como siempre, siempre es un gusto escucharte y bueno, seguimos en contacto. Sé que has estado por ahí, ya te lo dije por WhatsApp, has estado visitándonos, has estado engañando en otros programas de televisión, te hemos visto, te he visto yo personalmente, pero bueno, te perdonamos, María Cristina, y te queremos igual. Yo los quiero y siempre estoy acá, ustedes saben que yo estoy disponible. Gracias, María Cristina. Feliz Día de la Bandera. Un abrazo. Un beso, chao, hasta luego. Chao, gracias. Ahí estaba María Cristina Gómez, nuestra también especialista en educación, ¿no? Uno aprende con todos. ¿Sí? Chicas, nos vamos a la tanda. ¿Cómo no? Y tenemos un disco y tenemos algo tenemos. Siempre. Y seguimos. Y seguimos.